Acabo de enterarme que mi mejor amiga le ha estado contando a todos nuestros amigos que mi novio intentó ser infiel con ella. Déjenme explicarles desde el principio porque esto es un desastre completo y necesito que alguien me diga si estoy loca o si tengo derecho a sentirme como me siento ahora mismo. Mi nombre es irrelevante, pero tengo 24 años y vivo en una ciudad mediana donde todos se conocen. Lucía ha sido mi mejor amiga desde que teníamos 16 años. Hemos pasado por todo juntas: primeros novios, universidad, trabajos horribles, peleas familiares, muerte de nuestros abuelos, todo. Ella es como la hermana que nunca tuve, o al menos eso pensaba hasta hace 3 días. Mi novio se llama Andrés y llevamos 2 años juntos. Es un tipo increíble, o al menos yo creía que lo era. Trabajamos en la misma empresa, nos conocimos en la oficina, y desde el principio tuvimos una conexión especial. Es inteligente, divertido, ambicioso, y honestamente pensaba que era el amor de mi vida. Incluso habíamos empezado a hablar de mudarnos juntos el próximo año. Lucía y Andrés se conocieron obviamente a través de Mío. Al principio me daba mucha alegría que se llevaran bien porque es horrible cuando tu pareja y tu mejor amiga no se soportan. Salíamos los 3 juntos, íbamos a fiestas, cenas, todo normal. Lucía es una chica muy sociable, extrovertida, y siempre ha sido muy cariñosa con todos. Con Andrés no era diferente, pero yo nunca vi nada raro en eso. Todo empezó a cambiar hace como 3 meses. Lucía comenzó a hacer comentarios extraños sobre Andrés. Cosas como ¿estás segura de que es el indicado para ti? O los hombres siempre terminan mostrando su verdadera cara. Al principio pensé que era solo sobreprotección de hermana mayor. Ya saben cómo son las amigas a veces. Pero después los comentarios se volvieron más específicos. Me decía cosas como Andrés me mira raro cuando no estás, o ayer me escribió un mensaje que no me pareció apropiado. Cuando le pedía que me mostrara el mensaje, siempre tenía una excusa, que ya lo había borrado, que no era tan grave escrito, pero sí en el contexto, que no quería crear problemas. Yo empecé a sentirme incómoda, pero no sabía qué pensar. Un día, hace como 1 mes y medio, Lucía llegó a mi casa llorando. Me dijo que tenía que contarme algo muy importante, pero que no sabía cómo. Estuvimos como 1 hora dando vueltas hasta que finalmente me soltó la bomba. Me dijo que Andrés la había invitado a salir, que le había dicho que yo no tenía por qué enterarme, que podía ser nuestro secreto. Yo me quedé helada. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté 1000 veces si estaba segura, si no había malentendido algo, si quizás era una broma de mal gusto. Pero ella insistía, llorando, diciendo que no quería arruinar mi relación, pero que no podía guardarse eso. Obviamente confronté a Andrés esa misma noche. Él se puso lívido cuando le conté lo que Lucía me había dicho. Me juró por todo lo que más quería que era mentira, que él nunca le había dicho nada así a Lucía, que no entendía por qué ella inventaría algo así. Estaba tan convincente, tan dolido por la acusación, que por un momento pensé que había algún malentendido. Pero Lucía era mi mejor amiga. La conocía desde hace 8 años. ¿Por qué me mentiría sobre algo así? No tenía sentido. Y Andrés, bueno, era un hombre. Y ya saben cómo son algunos hombres cuando se sienten atrapados. Decidí creerle a Lucía. No completamente, pero sí lo suficiente como para empezar a dudar de Andrés. Comencé a revisar su teléfono cuando se duchaba, a preguntarle con quién había estado cuando llegaba tarde del trabajo, a analizar cada gesto que tenía con otras mujeres. Me estaba volviendo paranoica y lo sabía, pero no podía evitarlo. Andrés se dio cuenta de que algo había cambiado entre nosotros. Me preguntaba constantemente qué me pasaba, por qué estaba tan distante, si había hecho algo malo. Yo le decía que no era nada, pero por dentro me estaba carcomiendo la duda. Empezamos a pelear más seguido, por cosas tontas que antes no nos importaban. Mientras tanto, Lucía se había convertido en mi confidente principal sobre todo esto. Cada vez que tenía dudas sobre Andrés, ella estaba ahí para apoyarme. Me decía cosas como confía en tu instinto o si sientes que algo está mal, probablemente esté mal. Pero también me aconsejaba que no fuera muy dura con él, que quizás podíamos arreglar las cosas. Hace 2 semanas, Andrés y yo tuvimos una pelea terrible. Fue por algo estúpido, creo que, porque llegó tarde a una cita, pero escaló horrible. Yo le grité que no confiaba en él, que sabía que me estaba mintiendo sobre cosas, que sentía que ya no era el mismo de antes. Él me respondió gritando que no sabía qué más hacer para demostrarme que me amaba, que estaba cansado de sentir que tenía que pedirme permiso para respirar. Terminamos esa noche. Bueno, más bien hicimos un break. Decidimos darnos una semana para pensar las cosas, para ver si realmente queríamos seguir juntos o si era mejor terminar todo de una vez.
Esa semana fue horrible. Lloré todos los días. Lucía estuvo ahí conmigo, por supuesto. Veníamos películas, pedíamos comida, ella me escuchaba cuando necesitaba desahogarme. Me decía que hiciera lo que sintiera correcto, que ella me apoyaría en cualquier decisión que tomara. El viernes pasado, después de una semana de break, Andrés vino a mi casa. Trajo flores y una carta escrita a mano de 3 páginas donde me explicaba todo lo que sentía por mí, todas las razones por las que quería que siguiéramos juntos, todas las cosas que estaba dispuesta a cambiar para que nuestra relación funcionara mejor. Lloré leyendo esa carta porque sentí que realmente me amaba, que todo había sido un gran malentendido. Decidimos volver a intentarlo. Esa noche hablamos durante horas, nos disculpamos, nos dijimos te amo como 1000 veces, y hasta hicimos planes para ir de viaje el próximo mes. Me sentí tan aliviada de tenerlo de vuelta que todas las dudas que había tenido se desvanecieron. Pero aquí es donde todo se vuelve una pesadilla. El lunes, en el trabajo, mi compañera de cubículo, Sofía, se me acercó con una cara muy seria. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo delicado. Pensé que era algo del trabajo, pero no. Sofía me dijo que durante el fin de semana había estado en una fiesta donde también estaba Lucía, y que Lucía había estado contándole a varios de nuestros amigos comunes una historia que me involucraba a mí y a Andrés. Según Sofía, Lucía había estado diciendo que Andrés había intentado besarla en mi propia casa, que le había dicho que yo no le entendía como ella le entendía, que habían tenido un momento pero que ella lo había rechazado porque yo era su mejor amiga. Sofía me dijo que Lucía había contado esto como si fuera la víctima de toda la situación, como si Andrés fuera un tipo horrible que había intentado engañarme con mi propia mejor amiga. Yo me quedé sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté a Sofía si estaba segura de lo que había oído, si quizás había malentendido algo. Pero ella me dijo que no solo lo había oído ella, sino que había estado presente Patricia, que conocemos desde la universidad, y también Marco, que trabaja en el mismo edificio que nosotras. Sofía me dijo que decidió contármelo porque le pareció muy extraño que Lucía estuviera compartiendo esa información tan personal con gente que realmente no conocía tan bien a Andrés y a mí. Y que, además, la forma en que lo contaba no parecía como si fuera algo que le pesara o que le doliera, sino más bien como si fuera chisme. Salí del trabajo temprano ese día porque no podía concentrarme en nada. Manejé hasta la casa de Lucía sin siquiera pensar bien qué le iba a decir. Toqué la puerta y cuando me abrió, tenía esa sonrisa que siempre me daba cuando me veía de sorpresa. Le dije directamente lo que Sofía me había contado. La sonrisa se le borró de la cara inmediatamente. Se puso nerviosa, empezó a balbucear, a decirme que no era así, que yo había malentendido, que Sofía probablemente había escuchado mal. Pero yo la conozco muy bien. Conozco sus gestos cuando está nerviosa, cuando está mintiendo, cuando está inventando algo sobre la marcha. Y en ese momento supe que Sofía me había dicho la verdad. Le grité. Le grité como nunca le había gritado a nadie en mi vida. Le pregunté por qué había estado hablando de mí y de Andrés con otros, por qué había inventado esas historias, por qué había destruido mi relación. Ella se puso a llorar, me dijo que no había inventado nada, que todo era verdad, que Andrés realmente había intentado algo con ella. Le dije que eso era imposible porque Andrés ni siquiera había estado en mi casa en las últimas semanas, que habíamos terminado, que cómo podía haber intentado besarla en mi casa si él no había estado ahí. Ahí fue donde se le complicó la historia. Empezó a cambiar detalles, a decir que quizás había sido en otro lugar, que estaba confundida por el estrés. En ese momento me di cuenta de que mi mejor amiga me había estado mintiendo durante meses, que había inventado historias sobre mi novio para separarnos, que había estado jugando conmigo, manipulándome, usándome. Salí de su casa sin decir una palabra más. Manejé hasta mi departamento llorando tanto que casi choco 2 veces. Cuando llegué, me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero acá viene lo que me está volviendo loca. No sé si Lucía inventó todo desde el principio o si Andrés realmente le hizo una propuesta y ella decidió usarlo para destruir nuestra relación. No sé si alguna parte de lo que me dijo es verdad o si todo fue mentira. Y lo peor es que ya no sé en quién confiar. Ayer decidí llamar a Andrés para contarle lo que había pasado. Él se puso furioso, pero no conmigo, sino con Lucía. Me dijo que ahora entendía por qué yo había estado tan rara las últimas semanas, por qué había empezado a desconfiar de él, por qué nuestra relación se había deteriorado tanto. Me dijo que Lucía había estado destruyendo deliberadamente nuestra relación y que probablemente tenía sus propias razones para hacerlo. Andrés me sugirió que hablara con otros amigos para ver si Lucía había estado esparciendo más chismes sobre nosotros. Y ahí es donde todo se volvió aún más horrible. Llamé a Patricia, que había estado en esa fiesta donde Lucía había contado su historia.
Patricia me confirmó que sí, que Lucía había estado hablando de mí y de Andrés, pero que no era la primera vez. Me dijo que en las últimas semanas Lucía había estado sugiriendo a varias personas que Andrés no era bueno para mí, que era un mujeriego, que yo merecía algo mejor. Llamé a Marco. Él me dijo algo que me dejó helada, que Lucía le había dicho que ella siempre había sentido que Andrés estaba más interesado en ella que en mí, pero que nunca se había atrevido a decirme nada porque no quería lastimar mis sentimientos. Llamé a 3 amigos más. Todos me dijeron variaciones de la misma historia. Lucía había estado sembrando dudas sobre Andrés durante meses, sugiriendo que él no era confiable, que había algo raro en él, que yo estaba ciega por amor. Me di cuenta de que mi mejor amiga había estado ejecutando una campaña deliberada para destruir mi relación, que había estado manipulándome a mí y manipulando a nuestros amigos, que había estado jugando un juego muy perverso donde ella era la víctima y la heroína al mismo tiempo. Pero acá viene lo que me está matando, no sé por qué lo hizo. Lucía nunca me había dado señales de que estuviera interesada en Andrés. Nunca habíamos competido por el mismo hombre. Nunca habíamos tenido problemas de celos o envidia. Pensé que teníamos una amistad sólida, honesta, real. Anoche no pude dormir nada. Me quedé despierta pensando en todos los momentos de los últimos meses, analizando cada conversación que tuve con Lucía, cada consejo que me dio, cada vez que me apoyó cuando tenía dudas sobre Andrés. Me di cuenta de que en realidad no me estaba apoyando, me estaba manipulando para que tomara las decisiones que ella quería que tomara. Recordé que cada vez que Andrés y yo estábamos bien, Lucía aparecía con una nueva preocupación sobre él. Que cada vez que yo empezaba a confiar en él otra vez, ella me recordaba algún detalle que había notado. Que cada vez que yo quería darle el beneficio de la duda, ella me decía que confiara en mi instinto. Mi instinto no era mío, era el de ella. Ella estaba dirigiendo mis pensamientos, mis sentimientos, mis decisiones. Y yo era tan ingenua que no me di cuenta. Hoy en la mañana, Lucía me llamó como 10 veces. No le contesté. Me escribió mensajes diciendo que necesitábamos hablar, que yo había malentendido todo, que ella solo quería protegerme. Le escribí un mensaje diciéndole que no quería volver a saber de ella nunca más, que no quería verla, que no quería que me contactara. Ella me respondió con un mensaje larguísimo donde decía que yo estaba siendo muy injusta, que ella nunca había hecho nada malo, que Andrés me estaba manipulando para que me alejara de mi mejor amiga, que él había logrado su objetivo de separarnos porque sabía que ella era la única que podía ver su verdadera naturaleza. Ese mensaje me dio mucha rabia porque me di cuenta de que incluso en ese momento, incluso después de haber sido descubierta, Lucía seguía tratando de manipularme. Seguía tratando de hacerme creer que ella era la víctima y que Andrés era el villano. Pero acá viene lo que me está volviendo loca de verdad. ¿Qué tal si algo de lo que me dijo es verdad? ¿Qué tal si Andrés realmente le hizo una propuesta y ella decidió usarlo para destruir nuestra relación, pero la propuesta sí existió? ¿Qué tal si los dos me están mintiendo de maneras diferentes? No puedo sacudir la sensación de que hay algo que no estoy viendo. Lucía es manipuladora, eso está claro. ¿Pero por qué empezó a manipularme? ¿Solo porque quería destruir mi relación? ¿O porque algo realmente pasó entre ella y Andrés? Andrés dice que está dispuesto a hacer lo que sea para demostrarme que Lucía está mintiendo. Dice que podemos ir a terapia de pareja, que puede mostrarme su teléfono cuando quiera, que puede pedirles a sus amigos que me confirmen dónde ha estado y con quién. ¿Pero no es eso exactamente lo que haría alguien que está tratando de cubrir algo? Y Lucía, por más manipuladora que sea, ¿realmente sería capaz de inventar una historia tan elaborada solo para lastimar a su mejor amiga? ¿O había algo más profundo detrás de todo esto? Anoche, cuando no podía dormir, se me ocurrió una posibilidad que me está atormentando. ¿Qué tal si Lucía estaba enamorada de Andrés desde el principio? ¿Qué tal si todo esto fue su manera de separarnos para tener una oportunidad con él? ¿Qué tal si esperaba que yo terminara con él para después consolarlo ella? Pero eso tampoco tiene sentido porque si ese era su plan, ¿por qué habría arruinado su propia reputación contándole a todos que él había intentado algo con ella? Si quería conquistarlo, habría tenido más sentido hacerme quedar mal a mí, no a él. Estoy tan confundida que no sé qué pensar. No sé si soy la víctima de una manipulación horrible de mi mejor amiga, o si soy la idiota que se está dejando manipular por su novio para alejarse de la única persona que realmente trataba de protegerla. Lo que más me duele es que ya no confío en mi propio juicio. Durante meses, Lucía me convenció de que no podía confiar en Andrés. Ahora Andrés me está convenciendo de que no puedo confiar en Lucía. Y yo no sé en quién confiar ni cómo saber quién me está diciendo la verdad. Hoy en la tarde, decidí hacer algo que probablemente era estúpido pero que necesitaba hacer. Fui a buscar a Lucía a su trabajo. Esperé afuera hasta que saliera y la confronté otra vez,
pero esta vez sin gritar, sin llorar, solo queriendo respuestas. Le dije que necesitaba que me dijera la verdad, toda la verdad, sobre lo que había pasado con Andrés. Que, si realmente había pasado algo, yo necesitaba saberlo para tomar las decisiones correctas sobre mi vida. Que, si no había pasado nada, también necesitaba saberlo. Lucía se puso a llorar otra vez. Me dijo que lo sentía mucho, que todo había sido un malentendido gigante, que ella nunca había querido lastimar a nadie. Me dijo que Andrés nunca le había hecho ninguna propuesta, que ella había malinterpretado algunas cosas que él había dicho, que se había dejado llevar por sus propias inseguridades. Le pregunté por qué entonces había estado diciéndole a otros que él había intentado besarla en mi casa. Se puso más nerviosa y me dijo que no había dicho eso, que probablemente la gente había entendido mal lo que ella había contado. Le dije que eso era imposible porque había hablado con varias personas y todas me habían contado la misma historia. Ahí fue donde finalmente se quebró. Me dijo que sí, que había inventado esa historia, pero que lo había hecho porque estaba preocupada por mí. Que había visto cómo Andrés me estaba cambiando, cómo me estaba volviendo más insegura, más dependiente. Que ella sentía que él no era bueno para mí y que no sabía cómo hacérmelo ver. Le pregunté si se daba cuenta de lo que había hecho, de que había destruido mi relación, mi confianza en ella, mi confianza en mí misma, de que había lastimado a personas inocentes con sus mentiras. Me dijo que sí, que se daba cuenta, que lo sentía mucho, que había actuado mal pero que lo había hecho porque me quería y porque no quería verme sufrir. Le dije que eso era ridículo, que, si realmente me quería, habría hablado conmigo directamente sobre sus preocupaciones, no habría inventado historias elaboradas para manipularme, que lo que había hecho no era amor, era control. Lucía me pidió que la perdonara. Me dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para arreglar las cosas, que podía hablar con todos nuestros amigos para aclarar la situación, que podía pedirle perdón a Andrés. Me dijo que no quería perder mi amistad por un error tan grande. Pero yo no sé si lo que hizo fue un error o si fue algo deliberado y calculado. No sé si realmente se arrepiente o si solo está asustada porque la descubrieron. Y honestamente, no sé si puedo perdonar algo así. Cuando llegué a mi casa, Andrés estaba esperándome. Se había enterado de que había ido a hablar con Lucía porque un amigo común nos había visto juntas. Se veía preocupado, me preguntó qué había pasado, si estaba bien. Le conté toda la conversación. Él me abrazó y me dijo que sentía mucho todo lo que había pasado, que sabía que esto había sido muy difícil para mí. Me dijo que entendía si necesitaba tiempo para procesar todo, que no me iba a presionar para que tomara decisiones sobre nuestra relación hasta que estuviera lista. Pero eso es exactamente lo que me confunde. Andrés está siendo tan comprensivo, tan paciente, tan perfecto en todo esto. Y una parte de mí piensa que eso es porque realmente me ama y porque realmente es inocente. Pero otra parte de mí piensa que es porque sabe exactamente qué decir para mantenerme de su lado. ¿Cómo puedo saber cuál de esas dos partes tiene razón? Esta mañana desperté sintiéndome como si hubiera vivido una pesadilla. Pero no es una pesadilla de la que puedo despertar. Es mi vida real, y está completamente destruida. He perdido a mi mejor amiga, la persona en quien más confiaba. No sé si puedo confiar en mi novio, la persona que creía que era el amor de mi vida. No sé si puedo confiar en mis otros amigos, porque no sé quién más sabía lo que estaba pasando y decidió no decirme nada. Y lo peor de todo es que no sé si puedo confiar en mí misma. Durante meses, creí que mi instinto me estaba diciendo que algo estaba mal con Andrés. Resulta que mi instinto no era mío, era el de Lucía. Pero ahora mi instinto me dice que debo confiar en Andrés y desconfiar de Lucía. ¿Cómo sé que esta vez mi instinto es realmente mío? No sé qué hacer. No sé si debo darle otra oportunidad a Andrés, si debo intentar reconstruir mi relación con él desde cero. No sé si debo perdonar a Lucía eventualmente, si debo intentar salvar una amistad de 8 años. No sé si debo alejarme de ambos y empezar de cero con mi vida. Lo único que sé es que me siento completamente perdida. Me siento como si no conociera a las personas más importantes en mi vida. Me siento como si no me conociera a mí misma. Y lo que más me asusta es que no sé si alguna vez volveré a confiar en alguien de la misma manera. No sé si alguna vez volveré a tener una amistad como la que pensé que tenía con Lucía. No sé si alguna vez volveré a enamorarme como me enamoré de Andrés. ¿Cómo recuperas tu capacidad de confiar después de que la persona en quien más confiabas te traiciona de una manera tan profunda? ¿Cómo sabes si las personas que dicen amarte realmente te aman o si solo te están usando para sus propios fines? No tengo respuestas. Solo tengo preguntas, dudas y un dolor en el pecho que no se va.
Y la sensación de que, sin importar qué decisiones tome a partir de ahora, nunca volveré a ser la misma persona que era antes de que todo esto pasara. Quizás esa sea la parte más triste de todo esto. Que incluso si logro resolver la situación con Andrés, incluso si logro perdonar a Lucía, incluso si logro reconstruir mi vida, ya no seré la persona que confiaba ciegamente en las personas que amaba. Seré alguien que siempre tiene una pequeña duda, una pequeña voz en la cabeza que me pregunta si lo que me están diciendo es realmente verdad. Y no sé si eso es madurez o si es simplemente una forma de vivir más triste y solitaria. Ahora mismo, mientras escribo esto, son las 3 de la mañana y no puedo dormir otra vez. Mañana tengo que ir al trabajo y fingir que todo está bien. Tengo que sonreír y hacer mi trabajo como si mi mundo no se hubiera desmoronado en los últimos días. Pero lo que más me aterra es que no sé qué va a pasar mañana, o la próxima semana, o el próximo mes. No sé si Andrés y yo vamos a poder superar esto. No sé si voy a poder perdonar a Lucía algún día. No sé si voy a poder perdonarme a mí misma por haber sido tan ingenua. Lo único que sé es que necesitaba contarle esto a alguien, aunque fueran extraños en internet. Necesitaba que alguien me dijera si estoy loca, si estoy siendo demasiado dura, si estoy malinterpretando todo. O si tengo razón en sentirme traicionada, confundida, perdida. Porque ahora mismo, no confío en mi propio juicio lo suficiente como para saber qué es real y qué no.